Gracias. Tomen asiento, por favor. Saludos y Dios les bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy muy agradecido por esta maravillosa oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Siempre es un gozo y privilegio sencillamente abrir las Escrituras y ver lo que Dios ha preparado para nosotros. Y confío en que lo que vamos a estudiar juntos edificará nuestra creencia, fortalecerá nuestro andar y nos recordará acerca del poder que Dios ha hecho disponible para cada uno de nosotros. El título de esta enseñanza es Bajo la superficie. Por favor, tomen sus Biblias y vayan conmigo a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. ¿Alguna vez se han dado cuenta de que las cosas de la vida no siempre son lo que parecen? Lo que vemos en la superficie no siempre es el panorama completo. A menudo hay algo más profundo que está sucediendo bajo la superficie, detrás de las acciones y más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. He aquí una maravillosa noticia. Como creyentes renacidos, no tenemos que andar en tinieblas o adivinar nuestro camino en la vida. No tenemos que recorrer esta vida esperando para ver si las cosas nos saldrán bien. Porque Dios, el autor de la vida, nos ha equipado. Nos ha equipado con poder real, a través de su don de Espíritu Santo. Y hay algo muy revelador en ese don: la manifestación de discernimiento de espíritus. Esta es una revelación cristalina que proviene directamente de Dios mismo. Jesucristo utilizó esta manifestación a medida que andaba con poder. Él creyó para operarla y los que la necesitaban creyeron para recibirla. Jesucristo veía lo que otros no podían ver. Él veía más allá del ruido, más allá de la superficie y directamente a la raíz del problema. Y con todo de nuevo y amor, Jesucristo llevó la sanidad y la liberación de Dios a los demás. Y aquí otra verdad notable: el mismo poder que Jesucristo utilizó está disponible para nosotros hoy en día, no algún día, no en un futuro próximo, sino ahora mismo. Jesucristo utilizó el discernimiento de espíritus para sanar y liberar a otros, y nosotros también podemos hacerlo. Comencemos en Romanos capítulo 10, que nos proporciona la base para recibir el don de Espíritu Santo en primer lugar. Romanos capítulo 10, y leeremos el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Simple y llanamente, esto significa que cuando usted confiesa que Jesús es el Señor y cree que Dios lo levantó de los muertos, usted es salvo, usted renace, usted tiene vida eterna. Vida eterna. ¿Cuán agradecidos podemos estar por eso? Ya no somos hombres naturales con solo cuerpo y alma. Ahora tenemos cuerpo, alma y espíritu. Este espíritu es un punto de contacto con Dios Todopoderoso. Esta característica adicional de espíritu que hemos recibido nos permite comunicarnos con Dios, quien es espíritu. No es solo una linda idea, es una realidad espiritual. Esta es una promesa de Dios. ¿Y saben qué? Aún hay más. Este espíritu es el don del Espíritu Santo. Este es un poderoso don que le permite a los creyentes experimentar el poder y la presencia de Dios en sus vidas, creyentes como usted y yo. Ahora bien, hay 9 manifestaciones dentro de ese don. El apóstol Pablo enumera las 9 manifestaciones en 1 Corintios. No vamos a ir allá, pero enumeraré esas 9 manifestaciones del don del Espíritu Santo para ustedes. Estas poderosas manifestaciones, y son poderosas, son en hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Estas son las manifestaciones de inspiración. Luego tenemos palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Estas son las manifestaciones de revelación. Luego tenemos fe o creencia, hacer milagros y dones de sanidades. 9 manifestaciones, un don. Y puesto que tenemos el don, todas las 9 manifestaciones están disponibles para cada uno de nosotros.
Estas manifestaciones están disponibles para todos los creyentes, no solo para los apóstoles, no solo para los maestros, no solo para los líderes. Por lo tanto, si usted ha renacido, usted está capacitado para operarlas. Todas las nuevas manifestaciones son vitales para que podamos servir. Pero hoy nos enfocaremos en la manifestación de revelación de discernimiento de espíritus. Por favor, vayan a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? En primer lugar, aclaremos lo que no es. No es desconfiar de los demás, ni confiar en la intuición humana. No es evaluar una situación basándose en los 5 sentidos. Y ciertamente no es una respuesta emocional en una situación. La manifestación del discernimiento de espíritus se produce cuando Dios le revela a usted la información que necesita en una situación determinada, que va más allá de su palabra escrita. Voy a repetir eso. La manifestación del discernimiento de espíritus se produce cuando Dios le revela a usted la información que necesita en una situación determinada, que va más allá de su palabra escrita. Ahora bien, esta información podría incluir si hay un espíritu presente o no, y la identidad de cualquier espíritu que pudiese haber involucrado en la situación. Y si hay un espíritu malo presente, si Dios le da la instrucción para tomar la acción y echarlo fuera. Esta es una comunicación real y directa de Dios hacia usted. Ahora, discernir. Discernir significa distinguir, discriminar con precisión. Discernimiento de espíritu nos permite ver lo que realmente está sucediendo tras bambalinas. Esto va más allá de la comprensión superficial. Podemos ver más allá de las apariencias y actuar con la sabiduría de Dios en nuestro andar, tomando decisiones con confianza y sin suponer. Estamos en 1 Corintios capítulo 2, leamos el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no tiene el don del Espíritu Santo. El hombre natural es alguien que vive según los 5 sentidos, por lo que puede ver, oír y entender mediante el razonamiento natural en vez de por el Espíritu de Dios. Debido a que el hombre natural depende únicamente del entendimiento humano, las verdades espirituales le parecen una locura, una locura. No pueden comprenderlas, no pueden recibirlas, porque se necesita el Espíritu para entender las cosas del Espíritu. Por lo tanto, si el hombre natural no recibe las cosas espirituales, está limitado a lo que la mente natural puede comprender. Y como aprendimos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, las verdades espirituales no son perceptibles para la mente natural. Se disciernen espiritualmente. Por eso Dios nos equipó con el don del Espíritu Santo y sus 9 manifestaciones para que nunca tengamos que estar adivinando o en tinieblas. Estamos en 1 Corintios capítulo 2, veamos el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? Dios, para que sepamos quién Dios nos ha concedido. Teniendo estos versículos en mente, vayamos por favor a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, por favor. Vamos a ver un relato que muestra las manifestaciones de discernimiento de espíritu. En este pasaje, Jesús junto con Pedro, Santiago y Juan acaban de bajar de una montaña. Y cuando se reúnen con los demás discípulos, se encuentran con una multitud y los escribas están en medio discutiendo con los discípulos sorprendentemente. Jesús se acerca para ver qué está pasando. Lo que veremos en este relato es que las cosas no siempre son lo que parecen. Estamos en Marcos capítulo 9, comencemos en el versículo 14. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Versículo 15. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Versículo 16. Él, Jesús, les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Refiriéndose a los discípulos. Jesús se involucró aquí
pero anduvo con sabiduría. Veremos eso. Él anduvo con gran sabiduría porque al enfrentarse a las situaciones de la vida, él creía que Dios obraría en él para que pudiera afrontar cada una de ellas según la voluntad de Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo en nuestro andar. Y aquí hay algo más importante que tenemos que saber. No todas las situaciones son iguales. No todas las situaciones son iguales. Aunque dos situaciones parezcan similares, la forma correcta de manejarlas de acuerdo a la palabra de Dios puede ser completamente diferente. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios, tal como lo necesitó Jesús. Versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Antes de continuar, veamos a quién se refiere uno de la multitud. Se refiere al padre de un hijo. Y este hijo tiene un espíritu mudo, que es un espíritu diabólico. Este espíritu en particular le impedía al niño hablar. Pongámonos en el lugar del padre por un momento. Probablemente él se sentía impotente. Una cosa es sufrir uno mismo, pero otra muy distinta es ver cómo alguien que uno ama y que le importa especialmente a un hijo sufre o tiene problemas, mientras uno se queda al margen sintiéndose impotente. Esta situación no era difícil solo para el hijo, sino para toda la familia. He aprendido a través de los años que cuando una persona de la familia sufre, toda la familia se ve muy afectada. Y estoy seguro de que este padre cargaba con el peso de ese dolor de su hijo. Su paz probablemente se vio perturbada, tal vez con el corazón apesadumbrado, y acudió a Jesús en busca de ayuda. Versículo 18. El cual, leamos nuevamente el versículo 18, el cual, el espíritu, donde quiera que le toma al niño, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije, el padre, a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Aquí el padre describe cómo este espíritu maligno atacaba violentamente a su hijo, causándole sufrimiento. El padre veía esto una y otra vez, por lo que recurrió a los discípulos en busca de ayuda, esperando que ellos produjeran la liberación. Pero al ver que no sucedía nada, estoy seguro de que se sintió aún más frustrado y desanimado. Probablemente culpó a los discípulos, pensando que habían fallado o que no tenían el poder para ayudar en esta situación. Pero, como veremos más adelante en este relato, no fueron los discípulos quienes no lograron la liberación. Algo más se estaba interponiendo en el camino. Continuemos el versículo 19. Y respondiendo él, Jesús, respondiendo al Padre, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Quiero llamar su atención a una frase que Jesús dice: generación incrédula. Se refiere a una generación que no creía. No estaba enfadado con el Padre ni con los discípulos. Personalmente estaba confrontando la incredulidad generalizada que se había arraigado en Israel en aquella época. Jesús estaba hablando en términos generales, no solo a un hombre, sino se refiere a la condición espiritual de toda una generación. Existía una falta de confianza en Dios generalizada, una cultura de incredulidad que se había convertido en la norma. La norma en esa generación. Jesús fue denodado y confrontaba directamente la incredulidad de ellos. Versículo 20. Y se lo trajeron al muchacho Jesús. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús no se inmutó. No se inmutó al ver la violencia con la que el espíritu sacudía al muchacho, como éste se caía y echaba espumarajos por la boca. Al igual que Jesús, no debemos temer jamás. Podemos andar sin temor. Nunca tenemos que temer a un espíritu diabólico, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Otra cosa es que Jesús no trató esto solo como un problema médico. Él vio bajo la superficie.
Él entendía que no se trataba solo de un problema físico o psicológico, sino de una batalla espiritual, y lo sabía con gran detalle debido a la manifestación de discernimiento de espíritus. Ahora bien, en los siguientes versículos, la conversación entre el Padre y Jesús se menciona únicamente en el Evangelio de Marcos. No la encontrarán en los relatos paralelos de Mateo o Lucas, pero también el Evangelio de Marcos enfatiza la vida de Jesucristo como siervo. Enfatiza su vida como un siervo. Y ser un siervo implica involucrarse con las personas. También implica escuchar atentamente para comprender cómo servirles mejor, cómo darles la palabra de Dios mejor y cómo mejor traer la liberación de Dios a sus vidas. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él, el Padre, dijo, desde niño o desde la infancia. Jesús hizo una pregunta para saber más y descubrió que este niño había sido así desde que era un infante. Versículo 22. Averigüemos más. Y muchas veces el Espíritu le echa en el fuego y en el agua para matarle. El Espíritu era absolutamente cruel. Era cruel. Es de admirar cómo los padres contribuyeron a mantener vivo a este niño a pesar de tanto peligro y sufrimiento a lo largo de los años. Luego el Padre continúa. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La respuesta del Padre fue honesta y real. Pero cuando Él dijo, si puedes hacer algo, cuando Él le dijo esto a Jesús, Jesús supo que este hombre intentaba poner sobre Él la responsabilidad de creer por su Hijo, igual como había hecho con los discípulos antes. Pero como siervo, la forma de servir de Jesús incluía ayudar a otros a aprender a creerle a Dios por sí mismos, para que pudieran recibir las promesas por sí mismos. A veces todos necesitamos ayuda para vencer los desafíos en nuestras mentes cuando se trata de la liberación de Dios. Para ello se necesitan maestros y alumnos que estén dispuestos. A veces necesitamos ayuda para no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando se trata de las promesas de Dios y de creer esas promesas de Dios, y que nos recuerden que debemos confiar en Dios y confiar en su sabiduría. Versículo 23. Jesús le dijo al Padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Piensen por un momento en lo que Jesús le dijo al Padre. Si puedes creer, Él está dando una solución, una solución. Si puedes creer, al que cree, todas las cosas conforme a la palabra le es posible. Jesús no estaba cuestionando su propio poder para sanar, su habilidad para sanar. En absoluto, la cuestión no era si Jesús podía sanar, la cuestión era si el Padre creería. Y en ese momento Jesús llevó a este hombre a un punto de decisión. Y algo que me encanta de este relato, una cosa que realmente he aprendido de Jesús ministrando en esta situación, es que Él no criticó al Padre, no condenó al Padre, simplemente le enseñó la palabra. Y esto es algo que todos debemos entender. Nadie puede creer en lugar de otra persona. Nadie puede creer en lugar de otra persona. Sin embargo, hay situaciones, especialmente con los niños pequeños, en las que un niño puede no tener la edad suficiente para creer por sí mismo, pero la palabra trata con estos casos. Cuando estudiamos los milagros de Jesús en los evangelios, surge un patrón claro con respecto a los niños y la sanidad. Cuando un niño era demasiado pequeño para creer, Jesús se centraba en la creencia de los padres. La creencia de los padres era la clave para la liberación del niño. Jesús exigía la creencia de los padres para que su hijo fuera sanado. En esta situación, eso significa que el padre de este relato tuvo que llegar a ser manso, tuvo que escuchar y ser un alumno que estaba dispuesto, listo para recibir lo que Jesús le enseñaba. Y de la misma forma como Jesús no podía creer por el padre de este niño, nosotros tampoco podemos creer por otra persona. No, nos encantaría hacerlo, pero sencillamente no está disponible. Pero esto es lo que podemos hacer. Podemos orar por ellos, podemos alentarlos. Y claro que sí, podemos incluso abrir las Escrituras
y enseñarles cómo creer las promesas de Dios. En última instancia, cada persona debe decidir creerle a Dios y su palabra por sí mismo. No podemos hacerlo por ellos. Ahora bien, los discípulos sí creían, pero este padre seguía enfrascado en la duda, lo cual obstaculizaba su creencia. Así que cuando Jesús intervino como el maestro, como un maestro, ayudando al padre a pasar de la duda a la creencia. Como ven, creer no se trata simplemente de asentir mentalmente. No. No es simplemente decir, sí, sí creo. Tampoco eso es creer. Creer es estar plenamente persuadido, sin que nos puedan convencer de lo contrario, plenamente persuadido de que Dios dice lo que quiere decir y que lo que Él quiere decir, Él lo hará. Es confiar en Dios con todo el corazón, sin importar cómo se vean las cosas a través de los 5 sentidos. Veamos el siguiente versículo, el versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús nuevamente se dirigió al Padre justo donde Él estaba, en su lucha, en su emoción y en su honestidad. Y nuevamente no lo criticó, no le condenó, le enseñó lo que podía hacer para ayudar a traer liberación a su hijo. Jesús le mostró el poder de la creencia, confiar plenamente en Dios y en su palabra. Y el Padre respondió creyendo de corazón. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole a este espíritu mudo y sordo. Hagamos una pausa aquí por un momento y hagamos un resumen de cómo actuó Jesús con autoridad espiritual para traer liberación. Jesús no le habló al niño, no se dirigió a la multitud. Jesús le habló directamente al espíritu, porque sabía que el espíritu era la raíz del problema. ¿Cómo lo supo? Mediante la manifestación del discernimiento de espíritus. Dios le reveló a Jesús exactamente qué tipo de espíritu era este. Era un espíritu mudo y sordo que le impedía al niño oír y hablar. Dios reveló la raíz del problema y exactamente lo que había que hacer. Y aquí hay algo notable. La creencia del Padre abrió la puerta para la liberación. Su creencia abrió la puerta para la liberación. Cuando él aceptó que era posible lo que Jesús decía, esa creencia de ese padre abrió la puerta para que Dios le diera a Jesús la luz verde para ministrar en esta situación. Continuemos leyendo para ver la orden clara que Jesús le da a este espíritu diabólico en el versículo 25. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Dios no solo reveló aquí la presencia del Espíritu, sino que le dio a Jesús una revelación específica, su identidad, su naturaleza y la orden exacta necesaria para traer esa liberación. Me encanta cómo mandó a ese Espíritu a irse y nunca más volver. ¿No es sorprendente? ¿No es Dios grandioso? Este es el poder de la autoridad espiritual en acción con el que anduvo Jesús. Y este es el poder de la autoridad espiritual en el que nosotros podemos andar en este tiempo y época. Veamos qué sucede a continuación en el versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole al niño con violencia, salió y él, el niño, quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Después de que el espíritu sacudiera violentamente al niño una vez más, antes de salir, este se desplomó. Parecía estar completamente sin vida. Hasta tal punto que muchos de los presentes creyeron realmente que había muerto. Imaginan ustedes el pánico, la conmoción que se propagaba entre la gente. Pero fíjense en esto, Jesús no se inmutó, él estaba enfocado. Tenía plena confianza de que Dios sanaría al niño, así que tomó más acción con creencia. Versículo 27. Pero Jesús, tomándole al niño de la mano, le enderezó. ¿Y qué pasó? Se levantó. Se levantó. ¡Qué imagen de la liberación total! Jesús no se limitó a echar fuera al espíritu, no, sino que llevó a cabo la obra hasta su total culminación para llevar a cabo la voluntad del Padre. Se inclinó, levantó al niño y lo restauró por completo, trayendo no solo sanidad al niño,
sino también alivio y restauración a toda la familia. Dios es bueno. Veamos un relato paralelo de esta liberación en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. A medida que pasamos al Evangelio de Lucas, vemos cómo se refuerza la misma verdad que leímos en el Evangelio de Marcos. Jesús operó la manifestación de discernimiento de espíritus, reconoció la verdadera fuente del problema y vio lo que estaba sucediendo bajo la superficie, ya que podía ver espiritualmente, trajo liberación completa. Versículo 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó al niño y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Jesús identificó la verdadera causa espiritual. Esto le permitió llevar a cabo una liberación completa para este niño. Y al hacer esto, Dios fue glorificado. Veamos la respuesta en el versículo 43. Y todos se admiraban de la grandeza. ¿De quién? Dios. Dios se llevó la gloria. La edición clásica de la Biblia ampliada lo expresa de la siguiente manera. Y todos estaban asombrados por la evidencia del gran poder de Dios y su majestad y magnificencia. Permítame hacerles unas pocas preguntas. ¿Recibió el niño sanidad? ¿Recibió la liberación? ¿Fue glorificado Dios? Por supuesto. Entonces, ¿qué podemos aprender de este poderoso relato? Aprendemos que Jesús no se limitó a responder a lo que estaba sucediendo en la superficie, ¿verdad? No, Él anduvo en los pasos perfectos de su Padre Celestial, operando la manifestación de discernimiento de espíritus y trajo sanidad y liberación. Como creyentes renacidos, hemos recibido el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y sus nuevas manifestaciones. Esto significa que tenemos acceso al discernimiento de Dios, a la sabiduría de Dios y al poder de Dios en nuestras vidas. No andamos más deambulando en las tinieblas. No tenemos que andar por la vida adivinando. No tenemos que sentirnos intimidados por lo que vemos con nuestros ojos naturales. Porque cuando Dios da revelación, cuando Él da revelación, Él saca el velo. Él nos deja ver bajo la superficie la verdadera realidad espiritual para que podamos saber exactamente qué hacer y cómo actuar. Al igual que Jesucristo, no tenemos por qué sentirnos atemorizados, no tenemos por qué sentir miedo. Podemos andar en paz, con confianza y con propósito, porque Dios está obrando en nosotros para traer sanidad, liberación y victoria en nuestro tiempo y época. Y esto nos lleva a una de mis declaraciones favoritas de la palabra de Dios. Las palabras de Jesucristo en Juan 14, versículo 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. Aún mayores hará. Eso no es una teoría, no es un ideal lejano. Es una promesa que podemos reclamar. Es una promesa que sale directamente de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él dijo, las obras que yo hago, Él las hará también, se refería al poder que Él demostró, la sabiduría con la que anduvo, la compasión que Él derramó, el amor que Él dio y su íntimo andar con su Padre Celestial. Nada de esto estaba solamente reservado exclusivamente para Él. Esto estaba previsto que continuara con nosotros, usted y yo. Jesucristo estableció el estándar para que pudiéramos seguir en sus pisadas. Y esto también incluye la capacidad de discernir las situaciones espiritualmente. Dios, nuestro Padre Celestial, no nos ha llamado a quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Nos ha llamado a vivir con poder, a ver bajo la superficie y andar espiritualmente y responder a su revelación con todo de nuevo y autoridad, con el discernimiento de Dios. Podemos ver bajo la superficie. Con su revelación podemos responder con confianza y valentía. Y cuando se trata de espíritus diabólicos, podemos andar sin temor, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Jesucristo utilizó el discernimiento de espíritus para sanar
y liberar a otros. Y nosotros también podemos hacerlo. Dios les bendiga.